Está en Estados Unidos en default por su deuda. Esto es lo que realmente preocupa en el mercado. La reputación fiscal de Estados Unidos ha sido dañada. Los ajustes de Trump, los recortes de Doge, los aranceles no funcionan. El mercado ahora tiene miedo porque la gran consecuencia es la pérdida de confianza que se ve traducida, por supuesto, en la baja histórica en su calificación por parte de Moody's, añadiendo una atención extra a las bolsas, lo que acaba despertando la inquietud en el mercado. Vamos a ver la nota que analizaremos a continuación. Asoma en Washington. Una bomba está a nada de estallar. ¿Qué está pasando con la famosa máxima calificación crediticia? ¿De qué va esto? Por primera vez en la historia moderna, la poderosa economía estadounidense acaba de perder su legendaria calificación AAA a manos de Moody's, el último bastión de confianza internacional. Este golpe no solo mancha el orgullo financiero de la superpotencia, sino que destapa un deterioro fiscal silencioso. La deuda pública se ha disparado a 36 billones de dólares, mientras el déficit anual ya roza los 2 billones, sumiendo al Congreso en una pugna feroz por un gran y hermoso proyecto de ley que podría empeorar aún más el desastre. Ahí lo tienes, Margarita. Ahí lo tenemos, Ivette. Y mira, por alarmista que parezca el enfoque que se le ha dado a este tema ahí, lo cierto es que ya es innegable que Estados Unidos está al borde del precipicio. Es una crisis financiera que refleja el impacto de la degradación crediticia y del deterioro fiscal. Y no es una basurita que ellos pueden esconder debajo de la alfombra para que no se vea, ni mucho menos. Es una bomba que tiene Trump en la economía. Creo que por ese motivo en el video se usa esa frase simbólica de la bomba de Wall Street para calificar como un explosivo conectado a un reloj la economía estadounidense enfrentando ese golpe sin precedentes en su historia. Y la pérdida de su legendaria calificación AAA a manos de Moody's marca un antes y un después, Ivette. De modo que la estabilidad financiera global ya no descansa en un terreno sólido, sino en arenas movedizas. Y si me permites, Ivette, voy a detenerme brevemente a explicar en qué consiste esta pérdida de calificación AAA de Estados Unidos que ocurrió el pasado día 16 de este mes, cuando la agencia Moody's rebajó la calificación de la deuda soberana estadounidense de AAA a AA1. Entonces, ¿qué significa esta rebaja? Bueno, mira, este cambio refleja una crisis fiscal profunda. Está marcada por el aumento de la deuda pública y por los crecientes costos de los intereses. Moody's señaló que la deuda de Estados Unidos ha alcanzado ya 36 billones de dólares, mientras que el déficit anual supera los 2 billones. Entonces, la rebaja implica que los inversores exigirán tasas de interés más altas para comprar bonos del tesoro. ¿Se entiende? Lo que encarece el financiamiento del gobierno y puede afectar el gasto en infraestructura, en educación, en programas sociales. Siempre se rompe la cuerda por el eslabón más débil. Además, esta decisión de Moody's y Ivette sigue el camino de otras agencias como Standard & Poor's, que retiró la AAA en 2011, y Fitch, que hizo lo mismo en 2023. Y esto confirma una tendencia de deterioro fiscal que ha sido ignorada por sucesivas administraciones. No vamos a decir ahora que Donald Trump es el único culpable que no se dio cuenta de cómo empezó este cáncer. Un cáncer que venía avanzando y no le pusieron tratamiento a tiempo, hablando en términos simbólicos. Entonces, el déficit proyectado para este año es alarmante. 1,9 trillones de dólares adicionales de deuda. Eso es como para pegarse un tiro. Bueno, con una deuda nacional que supera, como ya hemos dicho, los 35 trillones, el pago de intereses amenaza con convertirse en la mayor partida del presupuesto estadounidense. Para cerrar,
la falta de crecimiento sostenido por encima del 3% es otro factor de enorme preocupación en Estados Unidos y sin una expansión económica robusta. Imagínate que el país se va a ver atrapado en un círculo vicioso de endeudamiento y crisis financiera. Así es, Margarita. En este Terrible. momento, imagínate, es tremendo. Está preocupado el mercado porque definitivamente la situación de Estados Unidos es bastante incierta. La incertidumbre siempre genera volatilidad en los mercados y por supuesto se frenan las inversiones. En el caso de la rebaja a la calificación crediticia, pues por parte de Moody's, que ha sido tradicionalmente pues este ente que da estas calificaciones a todos los países del mundo, pues Estados Unidos no es la excepción, ¿no? Puede ser el país, pues, tradicionalmente potencia financiera y todo lo demás, pero eso no quiere decir que esté exento de revisiones, de auditorías, obviamente, y de este tipo de calificaciones. Esto lo que genera es una alerta, Margarita, al problema de la deuda en Estados Unidos. Era aparentemente puede llegar a ser algo como superficial para muchos, ¿no? Pero le bajaron de 3, de AAA a AA1. No, esta rebaja es significativa porque definitivamente esta Moody's era la única agencia que quedaba por rebajar la deuda americana al segundo peldaño. Lo que tú hablabas hace un momento acerca de los bonos del Tesoro, los bonos americanos, pues en el mercado se manejan con una tasa de libre riesgo. Y aquí pues hay países como Suiza, como Alemania, que tienen una mejor calificación manejando este tipo de transacciones. Por lo tanto, Margarita, el mercado está ahora con miedo porque definitivamente cuando se compran bonos a mayor riesgo, pues en este caso con una calificación más baja, pues se añade la atención a la bolsa y pasa lo que pasó. Wall Street amaneció en rojo con esta decisión. La bolsa de Nueva York con este se cayó. El Dow Jones también perdió un 0.67%. Nasdaq igual se desplomó un 1.42% y esto hace que se ponga en entredicho la reputación financiera de Estados Unidos, ¿no? Siempre había sido, pues, el gran inversor, el gran comprador, el referente Margarita del dólar, por supuesto, que definitivamente ahora se ve en mayor riesgo porque ya no es lo que era antes. Recordemos, Margarita, que hoy en día lo que se hace es inundar de papel el mercado, ¿cierto? Pero un papel sin ningún tipo de valor real. No está sustentado como anteriormente con el patrón oro, sino simplemente es papel. Y puede haber, entre más emisión de papel haya, pues mucho más bajo va a ser ese valor. Estamos en un proceso, Margarita, un poco complicado de entender para muchos porque estos temas financieros son bastante complicados, ¿no? Pero aquí, mira, ahí está la calificación, la escala de calificación donde está la agencia Moody's, que es la azul oscurita, la flecha de azul oscura, y bajo de AAA, aquí está a más 2. Sin embargo, pues mira que hay otra más, que es SIP, que la había bajado ya a AA, ¿sí? Está en ese rango, y Fitch está también en ese rango. O sea, Moody's lo que hizo fue bajarla un poquito de lo que ya un poquito menos de la que ya los otros la habían hecho. Claro. Es
es importante que lo veamos porque esto pues hace caer precisamente todos los mercados ante la incertidumbre. Y por supuesto, esta decisión obedeció a los aumentos de la deuda, al déficit presupuestario que se prolonga pues desde hace años y que no tiene señales de recuperación, Margarita. Hay una cosa que tú acabas de decir y que me parece bastante acertada, y es que no es totalmente culpa del gobierno de Donald Trump. Generalmente siempre el gobierno actual le echa la culpa al anterior y así sucesivamente, y al presente, pues obviamente los que están viviendo más fuerte el asunto dicen es que el gobierno de Trump pues está fatal. No le vamos a quitar eso, pero es que la gestión económica en Estados Unidos financiera ya venía mal y en el gobierno de Biden estaba peor. Entonces, ¿qué pasa? Que por más que se quiera, hay cosas que no se pueden forzar. Y pues estos temas pues han generado no solamente las caídas de las bolsas a través de la guerra comercial desatada por Donald Trump, sino también, Margarita, el 7 de abril, recordemos que hubo un lunes negro, ¿te acuerdas? Caídas por encima, y ese 7 de abril fue justo que empató con el famoso día de la liberación de Trump con los aranceles. Entonces, pues Claro. estas rebajas, esta rebaja de calificación muestra precisamente la desconfianza existente. Esto golpea considerablemente también a otros movimientos. Margarita, la Fed, por ejemplo, le queda muy difícil hacer la rebaja de intereses, porque esto sería mucho más contraproducente a pesar de que uno creyera lo contrario. Bajar los intereses en este momento daría otro golpe hacia la inflación. Estados Unidos está en un enredo fiscal terrible. La verdad que este es un tema muy técnico, bastante especializado, a la altura de expertos en economía, pero reiteradamente, Ivette, nosotros hemos visto que la deuda, el déficit y la falta de crecimiento económico, como bien tú decías, que mencionaste la administración Biden, ya se venía hablando de estos temas desde entonces, y eso se ha convertido en un desafío que se ha, yo te diría, magnificado ahora en este segundo mandato de Joe Biden, de Donald Trump. Se ha incrementado para el país del norte y va a definir su futuro incierto por lo que veo, porque sin una respuesta eficaz, la economía estadounidense se puede tambalear al borde del abismo. Y cuando se dice que Estados Unidos enfrenta una crisis económica latente que preocupa a los inversores, a los analistas y demás, no se está exagerando, ¿eh? Fíjate que ya lo comparan con una bomba de tiempo fiscal. Es una imagen simbólica, pero recoge, resume una situación real donde el peso de la deuda de 36 billones de dólares es uno de los problemas mayores que acercan a Washington al borde de ese precipicio financiero. Y por otro lado, están los intereses que devoran los recursos esenciales, porque mientras el déficit anual se desborda, sumiendo al Congreso en una batalla sin cuartel, se desmorona todo lo demás de su entorno. ¿Se viene un terremoto en Wall Street? Es la pregunta que uno se formula y ve. Y mira, yo creo que no hay ni que dudarlo, porque ya ellos han experimentado tantas sacudidas desde que asumió Trump ahora en el segundo mandato, que declaró el tema de los aranceles, que se cayeron las bolsas en Wall Street. Ahí vino la primera sacudida telúrica. Y así que una más no es nada de extrañar. Por eso, y porque la rebaja de calificación resuena ahora como un trueno en el corazón del mercado financiero. Suerte que los inversores siempre están alertas y han comenzado a reajustar sus apuestas, porque el valor del dinero está cambiando, porque el costo financiero se dispara, porque la confianza, que es frágil y es un pilar, se tambalea. Entonces, con este panorama, pregúntate tú, Ivette, ¿quién va a animarse a invertir ahora en Estados Unidos? Porque hay una incertidumbre real. Mira, Larry Fink, el de BlackRock,
uno de los principales problemas que señaló fue el déficit fiscal, que reconoce que se ha convertido en una preocupación central para los mercados. Es un experto que dice que el déficit es como una bomba de relojería que requiere una acción inmediata para evitar consecuencias devastadoras. Yo no sé si eso de la inmediatez será como la noticia, ¿no? Va a resolver una cosa que ya se viene enquistando desde hace tanto tiempo. Pero por otro lado, a pesar de los intentos, este otro tema que tiene que ver, aunque no lo parezca, a pesar de los intentos que ha hecho Donald Trump por resolver el conflicto ruso-ucraniano, que desde mi punto de vista solo le va a favorecer si lo logra, ¿no? A la administración Trump en su imagen política en el plano internacional. Se dice que los números de la inflación siguen en negativo también a consecuencia de eso, que la rentabilidad del bono a 10 años sigue elevada también por eso y está rondando 4,5%, lo que sugiere que la tensión de la deuda persista. El tema es que todo lo que ha erogado Estados Unidos, la economía estadounidense, para ese conflicto, para armar a Ucrania y confrontar a Rusia, no solo pueden ahora cargar a Moscú. Es una situación que la decidió la administración estadounidense cuando estaba Biden y la ha continuado a medias, porque no se puede decir que Donald Trump ha erogado grandes cantidades ni que ha enviado la cantidad de material bélico que mandó la administración anterior. Eso lo ha manejado de una manera mucho más discreta. Pero todo eso ha erosionado la economía estadounidense. Y después, un poco más adelante, voy a explicar un poquito más en detalle este asunto que es bien interesante. Claro, Margarita, es que en este momento hay que recordar que el déficit presupuestario federal de Estados Unidos ya se acerca a los 2.000 billones de dólares anuales, o sea, más del 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, y adicionalmente, Margarita, estamos hablando en que la deuda nacional estadounidense ya asciende a 36 billones de dólares. Son cifras que superan por mucho otras economías, ¿no? Asimismo, se habla de que a pesar de que Estados Unidos, digamos que no le va a pegar tan inmediatamente, o sea, esto viene siendo como esa enfermedad cancerosa, ¿no? Que se va ahí manteniendo hasta que hace metástasis. Pues Estados Unidos podría seguir refinanciando su deuda, pero ¿quién paga? Pues la gente. Así que, ¿cómo paga, Margarita? ¿Cuál es el impuesto más grande que se le puede poner a la gente en un país? La inflación, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? La inflación sigue su curso, se deprecia el dólar. El dólar es una moneda fiat, como lo decíamos, no tiene un respaldo como el patrón oro, por ejemplo. Y Estados Unidos podría enfrentar la deuda todavía porque tiene cómo, ¿cierto? Pero esto es una alerta, porque definitivamente el mercado sí está viendo estos aspectos de debilidad, pues que son aterradores, Margarita, en medio de una situación que Estados Unidos ha venido jugando con ello. Ha venido manteniendo esa imagen de todopoderoso el dólar, ¿cierto? Pero ya los demás países no creen en el dólar, se está acercando ese proceso de desdolarización que tanto temen, poco a poco, de manera paulatina. Volvemos a decir acá, no se trata de que hoy está acá en las bolsas y entonces anunciaron la calificación de Moody's y mañana se cayó el dólar o Estados Unidos entró en debacle. No, pero sí es un escenario crítico que hay que verificar. Mira, tú usaste una expresión simbólica ahí, Ivette, que es la del cáncer. Y ahora dicen que el cáncer se cura, pero el que padece Estados Unidos creo que lo detectaron muy tarde.
Lo peor es que Trump en este segundo mandato quiere sanear la enferma economía estadounidense, aplicando salvatajes, o sea, medidas muy controvertidas, como es el caso de los aranceles. Porque fíjate que él ha utilizado aranceles como herramienta económica, imponiendo tarifas altísimas a productos extranjeros como los de China, los de México, los de Canadá y los que le puso a la Unión Europea, que después se retractó. ¿Para qué? Para aumentar la recaudación. Sin embargo, esto ha generado, como ya hemos analizado en infinidad de análisis, una incertidumbre en los mercados y ha afectado el comercio y es la razón de la controversia por el impacto que genera en la deuda pública. Y otras medidas drásticas que él viene aplicando son los recortes de impuestos para empresas y ciudadanos. También ha planteado eliminar impuestos sobre propinas, sobre horas extra y sobre ciertos beneficios sociales. Por otro lado, para compensar esa caída en los ingresos fiscales, su administración ha impulsado recortes en programas de asistencia social como el Medicaid, lo que puede afectar a millones de beneficiarios. Por eso yo te decía al principio que siempre la cuerda se rompe por el eslabón más débil. Y por otra parte, actualmente su administración impulsa un megaproyecto legislativo, que también de eso hablamos al comienzo de este análisis, que lo que busca es reducir impuestos y ajustar el gasto público, siempre lo público. Sin embargo, algunos republicanos de su mismo espacio de Trump han expresado preocupación, Ivette, porque eso puede aumentar el déficit en 4,8 billones de dólares en 10 años. Así es que mira cómo Trump está presionando ahora sobre el Congreso para que le aprueben esa reforma fiscal, argumentando que eso va a reducir el despilfarro en el gobierno. Sin embargo, ya tú ves, los expertos advierten que sus propuestas pueden elevar la deuda y la carga fiscal a largo plazo. Y es que está ocurriendo un tema, Margarita, bastante interesante, es que los recortes de personal con la famosa agencia que estaba a cargo de Elon Musk, la Doge, pues se supone que iban a reducir el gasto y lo que han hecho es aumentar los costos de mantenimiento. Entonces, ha sido una medida contraproducente, no hay una real sostenibilidad en el proceso y esto, por eso es que se está planteando esta situación en la que no hay una salida real y sigue subiendo, por supuesto, el tema de las deudas. Los miembros de la Reserva Federal, por ejemplo, están bastante preocupados en decir que el impacto de las políticas comerciales de inmigración y otras de la administración Trump puede ser desconocido, ¿cierto? Obviamente es muy alto y muy fuerte el riesgo de que la inflación, en lugar de bajar, aumente. Recordemos, Margarita, que ya pues Estados Unidos está en otro punto. Tenemos unas crisis sociales, no solo económicas, sino sociales bastante fuertes. El tema que acabas de mencionar de los recortes, por ejemplo, a Medicaid, son muy delicados porque dejan sin piso ¿a quiénes? Pues a los usuarios, a la gente, a los ciudadanos, ¿sí? ¿Quién paga todo eso? Las empresas son reacias a despedir empleados, pero también acuérdate que la tasa de desempleo, que es uno de los medidores más fuertes de la situación de la economía estadounidense, está también en números rojos. Eso no ha cambiado. Así que, aunque aparentemente no se espera una recesión a corto plazo, es incierto que los hogares y las empresas pues se sientan muy cómodos, ¿no? Alrededor del gasto. Ya la gente está pensándolo, yo voy a gastar en qué si tengo que comer, por ejemplo. Sí, claro. Esto es delicado. Vamos, Margarita, con el siguiente segmento. Adelante. Estados Unidos, de negativa a estable. ¿Por qué? La agencia considera que, a pesar de los problemas actuales, la economía estadounidense aún posee una serie de fortalezas estructurales que la protegen.
frente a un colapso inminente. Sin embargo, este respiro es solo temporal si no se abordan de raíz los desafíos fiscales. El comunicado de Moody's señala que el aumento de la deuda pública y de los ratios de pago de intereses hasta niveles superiores a los de otros países con calificaciones similares es el resultado de más de una década de gestión fiscal deficiente. Durante años, la política estadounidense ha sido incapaz de consensuar medidas que reduzcan los déficits fiscales anuales y controlen el crecimiento de la deuda. Así, la bomba de tiempo fiscal sigue activa, cada vez más cerca de estallar. Es importante entender que la calificación crediticia de un país no es un mero tecnicismo financiero. Representa la confianza que los mercados y los inversores depositan en la capacidad de ese país para cumplir con sus obligaciones, cuando una agencia como Moody's rebaja esa calificación. Lo que está diciendo es que existen dudas serias sobre la sostenibilidad de la política fiscal estadounidense. Y así, en suma, la bomba de tiempo fiscal que amenaza con estallar en Estados Unidos es el resultado de años de irresponsabilidad política, falta de reformas estructurales y una creciente desconexión entre la clase dirigente y las necesidades reales del país. Ha dicho Bueno, Margarita. un tema que yo quería y había dejado para el final porque me parece que es interesante y tiene mucho que ver también con la situación financiera que presenta Estados Unidos. Es, aunque no lo crean, la relación entre el país del norte y Rusia, porque eso influye en esa crisis financiera, especialmente a través de las sanciones económicas, la rivalidad geopolítica y los cambios en el comercio global. Fíjate que desde la operación militar en Ucrania, que comenzó en el 2022, ¿qué ha hecho Washington? Le ha impuesto sanciones severas a Moscú, restringiendo sectores estratégicos como energía y tecnología. Rusia ha respondido diversificando su comercio ¿con quiénes? Con China, con India, debilitando entonces la hegemonía del dólar y erosionando la capacidad de Estados Unidos para ejercer control económico sobre sus adversarios. Ahí es donde está el eje del asunto y no se le puede echar la culpa a Rusia. El desastre económico que está experimentando Estados Unidos es a consecuencia de las malas prácticas que ellos han puesto en ejecución. Pero hay expertos que afirman que el golpe más profundo viene por la guerra de divisas, porque Rusia y sus aliados han promovido el uso de otras monedas para el comercio internacional, reduciendo la dependencia del dólar estadounidense. Así que le pegaron ahí tremendo derechazo al hígado del imperio. Porque fíjate, esto afecta directamente el financiamiento estadounidense porque son menos países que necesitan mantener grandes reservas en dólares, encareciendo sus costos de endeudamiento. Así que la presión de la estabilidad fiscal de Washington se intensifica mientras el déficit nacional crece sin freno alguno ya. Las sanciones de Washington a Moscú también han transformado el mercado energético, han obligado a Rusia a vender su petróleo y su gas a Asia en condiciones favorables, mientras Occidente enfrenta precios volátiles y problemas inflacionarios. Así que toda esta situación, Ivette, ya para resumir, golpea la economía de Estados Unidos, aumentan los costos de producción, reducen la competitividad de sus empresas, además la exclusión de Rusia del sistema financiero global. No podemos dejar afuera eso. Ha resultado menos efectiva de lo esperado porque Moscú desarrolló mecanismos alternativos como el sistema MIR y acuerdos con China. ¿Acaso pensaban que los rusos iban a quedar con los brazos cruzados? Bueno, si te fijas, el que más daño ha recibido es Rusia de todas maneras. En definitiva, la debacle económica estadounidense se debe a su desacertada política económica, no solo nacional, sino internacional, financiando conflictos bélicos que no son de su competencia, como el de Ucrania. Basta ver el gasto militar de Estados Unidos, cómo se disparó
para Ucrania y las inversiones en defensa y el apoyo a los aliados europeos. Pero la madre de todas las batallas, Ivette, es esa calificación Moody's que refleja la fragilidad de la economía estadounidense. Bueno, Así. Creo que llegamos así al final de nuestro análisis. Darle las gracias a nuestra amable audiencia por habernos acompañado en estos minutos de reflexión, invitarlos a que sigan como cada día nuestros comentarios por este canal de Prensa Alternativa, que es una voz que habla alto y claro en la patria grande. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, como siempre, a toda nuestra audiencia que nos acompaña diariamente en estos análisis que van más allá de la noticia. Los esperamos para que se sigan sumando a nuestro canal, a que se sumen a la comunidad de la Patria Grande, que ya lleva más de 1 millón de seguidores y que seguirá creciendo solamente gracias a ustedes. Por ahora, los dejamos con la reflexión del día. Es mejor comprar una empresa maravillosa a un precio razonable que una empresa razonable a un precio maravilloso. Lo dijo Warren Buffett. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.